Ya 7 minutos, de esta manera comenzamos Deseo Consumido. Bienvenidas chicas, Sole, Eva, ¿cómo están? Muchas gracias, bienvenidas. Aquí estamos nuevamente, Deseo Consumido. Un día así raro. ¿Vos viniste con la bici, Sole? No, sin bicicleta hoy. Está bien. Porque sí. dije, si llueve, la lluvia que me sí, bueno, para no, atrás. Que Por ahora tenemos pronóstico de lluvias aisladas en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, se espera en horas de la tarde y una máxima que puede llegar a los 20 grados, decían hoy, algunos se animaban a decir 20 grados en pleno junio, ahora tenemos 16 grados 4 décimas y es muy alta la humedad, alcanza el 95% y la visibilidad está reducida a 4,5 kilómetros por estos bancos de neblina que parecen no querer irse de la ciudad. sí, muy bien. Así que bueno, hoy es un día de peli, ¿no? ¿Viste los viernes? Sí. Tremendo. Así que es el lugar indicado quedarse acá escuchando Deseo Consumido porque Exacto. hoy tenemos un programa de película. Para maratonear. Para maratonear. Me encanta. Sí, justamente, porque lo tenemos con nosotros en el estudio a Alejandro Hartman, que él es director, productor, guionista, es un nombre atrás de un montón de series y películas que seguramente todos vimos. Si yo te digo que es el hombre atrás de varios de los videos de Ilia Kuliakian de Valderramas, También. porque tiene como ahí un comienzo en los videoclips del rock nacional. Después tiene su nombre en Netflix, en un montón de series, un montón de el true crime, ¿no? Argentino, que se fue metiendo también en Estados Unidos. Bueno, nada, lo tenemos acá. Ay, bienvenido, sí. Alejandro. Tenemos muchas ganas de charlar con vos, de preguntarte un montón de cosas, pero bueno, bienvenido. Muchas gracias Muy por bien. la presentación. Muy bien. Los viernes Ojo, el hombre detrás de una pelota de básquet que se hizo un También. lugar, ¿no? Porque... Sí, también. También. Hoy fui a jugar al básquet a la mañana. Ah, a la Por eso me mañana. agarran así como... Ah, Sí. pero a la mañana es raro, ¿no? Sí, es Yo- rarísimo, pero los viernes por eso a la tarde es como vengo flotando. ¿Dónde jugás al básquet? En el club Colegiales, con El un club, grupo de sí, amigos hace 20 conozco, años. claro. jugamos. mirá, Bien. y Un se grupo de juntan, viejos. se hacen un lugarcito. Pará, ¿y tu paso Los fue por viernes. algún otro club en el deporte? No, porque empecé a jugar de grande, de hecho. Había jugado de chiquito, así como mini, pero después como a los 30 años se armó una cosa recreativa y empezamos a jugar. Y Bien. íbamos una vez por semana hace 20 años a jugar. Está bueno, Sí, sí. porque viste Sí, que está re. el mandato del fútbol, el papi fútbol, qué sé Sí. yo, y que es como, bueno, Bueno, otros atajos, ¿no? También Por supuesto. otras... El fútbol también está y uno, No, y uno claro, mira por y consume supuesto. fútbol. Pero... No, pero viste que, bueno, esa diversificación de deportes interesante. No es tan frecuente, ¿no? No. Pero, igual, Sí. pero es muy popular en la Argentina, en el Sí, interior. sí, es como obvio. el segundo Sí, deporte. pero más como en los... Es de otra- En lo de generación, ¿no? Media. Más chica. No, pero No, también... se puso muy de moda en Sí. los últimos Sí. años y la generación dorada hizo Sí. que muchos pibes No, empiecen claro. a jugar y la NBA está a Sí, full. sí, Así claro. Sí, sí, Bien, sí, bueno, muy jugador bien. de básquet recreativo. Muy bien. Así Y es. hoy tuviste, encestaste Un poquito, bastante. poco. Soy Sí. malo. Pero me Muy bien, divierto. pero te divertiste. Muy bien. Bueno, nada, hay por dónde empezar a cortar la torta, ¿no? Porque, bueno, ¿Dónde? nada, de lo más reciente estábamos hablando acá fuera de cámara antes de comenzar el programa de Gilla Murano, digamos, y el documental, el que está ahora en Netflix, ¿no? La envenenadora de Montserrat. La envenenadora de Montserrat, ¿no? Así Y la verdad... Ahora en Netflix, pues yo arranqué ayer. Sí, sí. 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 Estrenamos creo que 23 de abril, Claro. así que ya lleva un poco más de un mes y Sí, por y suerte muy muchas, bien, muy sí, bien muy le bien, está muchas yendo. visualizaciones. Es una película documental, pero Sí. bastante particular porque tiene un poco de locura en algún sentido para lo que es el género documental en general, pero en particular del true crime. Hicimos algunas cosas Sí. un poco más raras con un poquito de ficcionalizaciones más allá de lo habitual. Sí. Bien. Y bueno, y creo que mostramos unas facetas de un personaje que la gente cree que conoce mucho, pero Sí. que por ahí no conoce tanto. Claro. ¿Qué es por dónde entraste, digamos, a la historia? ¿Cómo fue que dijiste, che, esta va a ser mi próxima historia? Mira, fue una propuesta como muchas veces yo trabajo
digamos, gran parte de mis proyectos los hice con Vanessa Ragone, que es una productora increíble detrás del Secreto de sus ojos y de montones de otras películas y cosas. Y con Vane siempre estamos como pensando, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo nuevo? Y Vane venía investigando algo que a ella le convocaba mucho y le interesaba, que era una estafa que había habido hace unos años que se llamaba el telar de la abundancia, que era una estafa donde mujeres convocaban a otras mujeres con la idea de empoderarse y de liberarse económicamente, pero terminaba siendo una estafa piramidal, un esquema Ponzi de los más comunes, estilo Generación Zoe. Fabiana Cantilo se había metido, claro. Y mucha gente cayó. Y ella estaba interesada con eso y en esa temática. Y se acordó de Gilla justamente como una especie de antecedente de una mujer que convocaba a sus amigas, a otras mujeres, a algo que al final era una estafa y que en este caso además terminó siendo asesinatos. Entonces un poco le entramos por ahí y nos pareció a los dos una historia muy interesante y nos dimos cuenta que en realidad Gilla es un personaje muy conocido, un poco que está instalada en el imaginario popular, pero que en realidad no se sabía tanto y que justamente todo este lado de las estafas y todo eso no era algo tan conocido. No era tan conocido. Entonces un poco le entramos por ahí, entramos a Gilla estafadora y de ahí fuimos a Gilla asesina. Sí. Y por eso creo que parte de la peli, para quienes la vean, tiene que ver con esa faceta. Digamos, hay algo en relación a lo económico y a la época en la cual eso sucedió y un poco hablar del contexto de La Plata Dulce y bueno, entender esa personalidad extraña que lleva a alguien de convocar a sus amigas a algo que parece ser un negocio, terminar estafándolas y cuando las cosas se ponen complicadas y le piden la plata de vuelta, las mata. Claro. Bueno, vos también increíble. Descubriste eso haciéndolo. Haciéndolo. Sí, por supuesto. Claro. Sí, es sí, que sí. uno tiene solamente el principio, ¿no? Lo que alguna vez leyó o recortó de algún medio. Los titulares, exacto. o se sabe. A ver, las historias prenden por algo. Digo, ustedes lo saben, también son narradoras de historias, prenden, hay algo que llama la atención. A veces es el personaje, a veces es un gancho de algo que sucedió de la historia, a veces es la propia historia. Y bueno, uno conoce una parte, pero cuando te pones a hacer una película, empezás a investigar y a descubrir. Claro, ¿no? Increíble. Y yo pensaba, esto también, ¿no? Y quizás uno se pregunta, ¿no? Y pensaba que no la iban a descubrir, pero fue como muy, o sea, eso es lo raro, ¿no? Es raro porque los crímenes de Gilla eran un poco... A ver, siempre está la duda de cómo es que mataba exactamente. Sí. Nunca se terminó de descubrir del todo lo que era dónde ponía el veneno, claro, ¿no? nosotros nosotros proponemos una hipótesis que es la del comisario que investigó, pero es una hipótesis. Entonces había algo de crimen perfecto en Gilla. Entonces había algo muy pensado y a la vez, hablando con mucha gente que la conoció, da la sensación de que Gilla era un personaje muy disociado. Sí. Todos coinciden en que Gilla estaba convencida que era inocente. Entonces tenía una mecánica criminal muy, muy elaborada y muy pensada con el veneno, con la dosis justa, la manera en la que lo aplicaba, al punto que los investigadores no tienen la certeza total de cómo es que mataba. Ah, ok. Claro, es bastante loco eso. Y al mismo tiempo, ella en su cabeza siempre sostuvo que fue inocente. Claro. Entonces, lo que pasa es que, claro, al ser 3 y las 3 vinculadas con ella... 3 por lo menos. ¿Por lo menos? Sí, porque o sea, 3 es lo que se probó. Sí. Pero se investigaron más muertes y hay quienes piensan que fueron hasta 11. Mirá. Sí. Bueno, y el hijo, ¿no? También dice que a él en algún momento de chico lo quiso envenenar. Sí, él ¿no? cuenta toda una historia con una torta. Bueno, el hijo un poco resurgió, ¿no? A raíz del documental se lo vio. Hizo un libro, ¿no? El hijo tiene como siempre se mantuvo. No sé si resurgió. Es como un trabajo ser el hijo de Gilla, porque es como un nombre muy fuerte. Es lo que él dice que quiere evitar y que quiere escaparle a eso y bueno, un poco lo retroalimenta. Pero él es un tipo de los medios, es un actor también, ¿no? Porque él viene de la tele y encontró su liberación de Gilla cuando era muy joven, trabajando en algo que le satisfacía mucho, que era en la tele, siendo doble de riesgo y actor. Y bueno, siempre estuvo ligado a eso. Lo que pasa es que nunca se imaginó que la madre terminaría siendo una estrella, entre comillas, de la tele. Claro. Que le iba a robar un poco el lugar. Entonces ahí hay como justamente algo que nos interesó mucho de la historia, era esta relación madre-hijo, y creo que es uno de los aspectos importantes de la peli, y que tiene que ver con una especie de disputa extraña que se da en la tele.
Sí. Como si ellos se disputaran el espacio, el ¿no? protagonismo en la tele. Pero bueno, Martín no mató a nadie. Claro, Eso claro. Lo hace muy distinto. Completamente. Sí, y imagino además en él esta cosa reñida de la identidad que a la vez sigue siempre siendo el hijo de Gilla, digamos. Y sin saber del todo quién es el padre, porque Gilla tenía todos estos amantes. Es una vida muy compleja la de Martín y bueno, para mí fue un privilegio poder conocerlo y interactuar con él, entrevistarlo y bueno, tratar de entenderlo. Claro, completamente. ¿Cómo te metiste o sea, fuiste yendo hacia el true crime, ¿no? Y de repente terminaste haciendo en Estados Unidos, ¿no? Como la capital mundial del true crime, un argentino. Yo no lo puedo. Sí. O sea, vos recién decías lo que hice y digo, yo hice todo eso. No es posible. Mirá, todo nació con Carmel, definitivamente, digo, eso fue lo primero. Y bueno, el documental de el caso María Marta. El caso García Belsunce. Que en realidad nació como una cosa, como una especie de juego nosotros somos, en ese proyecto éramos un equipo que eran Sofía Mora, Lucas Bucci y Tomás Esposato, y yo, que veníamos pensando esa historia, pero en realidad al principio, inicialmente con Sofía Mora, que es una directora también muy, muy buena, que ha hecho documentales y ficción, siempre nos fascinaba la historia del caso de García Belsunce y siempre fantaseábamos con una ficción, nos pareció una gran historia para hacer una ficción. Y nos imaginábamos el country, Pachelo y María Marta andando en bicicleta y no sé qué. Y siempre quedaban charlas, pero durante varios años pero esto se puede hacer, el caso estaba muy abierto, nos daba miedo Pachelo, nos daba miedo montones. Como decíamos, y aparte de hacer una ficción es muy difícil en la Argentina. Y un día ella se juntó con estos dos chicos, Lucas y Tomás, que son guionistas, un poco más jóvenes que nosotros, y ellos tuvieron la idea, dijeron, no, esto tiene que ser un documental tipo los de Netflix o los de HBO. Claro. Ese fue como el comentario. Y un día Sofía me lo dijo y yo dije, claro. Y justo en ese momento estaban dando Wild Wild Country, que fue un éxito también de Netflix, de la secta de Hoyo, ¿se acuerdan? Okay. Sí. De una serie de 6 capítulos muy buena. Y yo me acuerdo estar viéndola y tener el pensamiento de decir, yo sé hacer eso. La diferencia es que ellos tienen plata y yo cuando hago estas cosas no tengo plata. Yo ya había hecho documentales, había hecho uno que se llama AU3 Autopista Central, sobre una historia de la dictadura acá de la ciudad de Buenos Aires, que le había ido bastante bien dentro del circuito totalmente independiente, pero estaba hace 2 años proyectándolo. Y después había empezado a filmar bastante para Encuentro y para Deport TV, había filmado muchos documentales, pero muchos, venía haciendo muchos. Y lo que me di cuenta era eso, era como, yo sé hacer esto, yo sé hacer este tipo de historias, sé trabajar un poco este formato. La diferencia es que no siempre lo hago sin plata. Sí. Entonces, un poco a partir de ahí dijimos, hay que hacer este formato. Y bueno, y ahí se dieron las cosas. Le escribí a Vanessa Ragone, que casi no nos conocíamos muy, muy poquito. Y ella enseguida dijo, sí, esto es buenísimo, yo quiero llevarle algo a Netflix. Y conozco la historia del caso, la seguí un montón. Tráiganme lo que tengan. Y bueno, y ahí fue como una especie de dominó loco, donde igual tardó bastante, porque desde que lo llevamos a Netflix, tardó como 1 año hasta que nos dieron la luz verde, como le dicen, la aprobación. Sí. Y bueno, y ahí de repente estaba metido haciendo esto, un true crime. Yo no es que no, a ver, a mí me gusta el género policial, digo que lo consumo como en películas, pero no es que soy un fan, ni tampoco en novelas he leído Chandler y todo eso, pero no, pero no es que soy un fan de eso, pero de alguna manera era contar una historia, historia, que es lo que yo sé hacer y para lo que estoy preparado. Y una historia con lo real, ¿no? Porque el documental tiene eso, es contar una historia real con los elementos de la realidad. Bueno, a Carmel le fue muy bien, creo que también... Muy bien, creo que no hubo nadie en pandemia que no haya visto... Bueno, eso iba a decir. Fue tremendo. Caímos en un momento, hicimos algo que fue por ahí lo primero que se hizo del género en la Argentina, la gente no estaba acostumbrada a ver algo súper cuidado. A ver, y Vanessa también trajo algo que venía de la ficción. El documental habitualmente es como ha sido visto siempre como un género menor, un poquitito, como un hermanito medio chiquitito de la ficción. Tiene muy bajos presupuestos, es todo chiquitito y
Y Vanessa, que viene de ganarse un Oscar y de laburar en ficción. Producciones exacto, mucho más grandes. Y ella también ha hecho documentales igual como directora en otras épocas, entonces conoce el género. Y ella entendió perfecto que la manera en que se hace esto, y como está hecho Wild Wild Country, como están hechas las producciones de afuera, es poniéndole otro valor de producción. Entonces empezamos a hacer entrevistas súper cuidadas, con una fotografía muy cuidada, con trabajo de dirección de arte, con recreaciones. Y creo que la gente no había visto nada así hecho en la Argentina. No. Y encima cayó en pandemia, donde creo que la historia, si bien es dramática, tiene algo como de humor. Hay algo ahí que enloqueció a la gente y empezaron los memes y todo eso. Claro, y bueno, y así llega a Estados Unidos. Claro, así llegó de los Menéndez, ¿no? Porque alguien vio, me llamaron un día de una productora. ¿Cómo fue, perdón, la explosión? Porque fue realmente muy vista, Carmel, cuéntame, Marta, que ese proceso, cuando empezó la difusión tremenda. Nos empezamos a dar cuenta que me llegaban orgánicamente, a ver, los que están en el mundo de redes, y yo alguna vez estuve porque laburé en una productora, tuve así como antes de la pandemia, la mitad de lo que pasa en redes es pago. Bien. Es así. Digo, no, por ahí exagero, no puedo decir, pero hay una diferencia muy clara entre lo que es pago y lo que es orgánico. Y de repente, cuando a vos pusiste la serie en Netflix y de tu grupo de básquet o de lo que sea, te empiezan a llegar stickers de Pichi Taylor o del fiscal Molina Pico, decís, ¿quién hizo esto? Sí. Y yo sabía que Netflix no estaba haciendo eso, porque no hacen eso. Claro. Digo, es bien obvio lo que hace Netflix, es sabido. Y ahí nos dimos cuenta que pasaba algo, y de repente en Twitter y todo eso, y se generó un pequeño fenómeno orgánico, donde me llegaban de gente desconocida memes y cosas. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta, sabíamos que teníamos algo bueno porque nos gustaba mucho, uno sabe a veces si haces algo que está bien o no, pero de ahí a que guste. Claro, y digamos, fuera de Argentina también tuvo esa repercusión. Bueno, digo, gente que por ahí no conocía el caso, que no vivió todos los vaivenes y ese ir y venir de un caso que nunca terminaba. Es que lo que me pasó, y para mí fue demencial, yo estaba, digamos, el proyecto siguiente, que fue Cabezas, que lo filmamos ya con barbijos, tremendo. Estaba editando y me llega un mail en inglés de una productora de Estados Unidos, de Los Ángeles, que cuando empiezo a googlear quiénes son, me doy cuenta que son los productores de una serie que yo había usado como referencia en Carmel. O sea, pues yo miro muchas cosas y como algo que yo había visto, como, esto es grosso. ¡Qué emoción! Claro. Y entonces me quieren conocer y me dicen que habían visto Carmel, que les había encantado, que no sé qué, y bueno, y ahí me propusieron hacer Los Menéndez. O sea, Carmel llegó ahí. Claro. Los Menéndez, que es una historia de dos hermanos. Venezolanos. El padre era venezolano. El padre era cubano. Ellos son nacidos en Estados Unidos. Pero el padre era así un auténtico balsero. A los padres, ¿no? Que mataron a los padres, un poco parecida en algún sentido a nuestro Joclender. Claro, eso te iba a decir. Con la diferencia de que ellos en el juicio... No era tan conocido acá el caso, ¿no? Afuera sí. Mira, yo tengo 2 veces por semana viene una señora a limpiar a casa que está muy conectada con las cosas, y me acuerdo cuando empecé, le digo, no, los chicos, los hermanos Menéndez, los que mataron a los padres. Claro, te sorprendió. Claro, así que había gente que la no, obvio. Adriana la conocía. Claro. No era tan conocida, pero en su momento había sido muy conocida. Había sido, fue anterior a O.J. Simpson, o sea, que fue en el 95 O.J. Simpson, que fue como el caso máximo allá. Claro. Pero hasta ese momento fue como la historia más famosa y acá salió en los diarios, de hecho buscamos... No, seguramente, pero digo, por ahí para nosotros no estaba tan instalado. No. Y vos hiciste algo también que lo haces en todas tus producciones, que es trabajar mucho la entrevista, ¿no? Y a veces eso es encontrar un punto de contacto, poder entrevistar los hermanos. Uno quiso hablar y otro no. ¿Cómo fue la...? No, terminaron hablando los dos. Terminaron hablando los dos y están las voces de los dos. A ver... ¿Cómo fue el puente para decir? Porque, en definitiva, después la producción se llama Monstruos, digamos, ¿no? Como... esa es la ficción. Esa es la ficción. Vos hiciste el documental. Claro. No, pero claro, en definitiva, vos no sabés hacia eso, cómo va evolucionando hacia...
Pero digo, en definitiva, es muy difícil termina algo muy duro, porque hay, digo, esto nos pasa como periodistas también, ¿no? Por ahí hay uno genera un vínculo y en algún momento, obviamente, ellos o se sienten muy bien o entendieron el vínculo o se sienten traicionados, ¿no? Sí. ¿Cómo manejaste la entrevista y primero llegar a que te hablen, ¿no? Que quieran hablar. A ver, cuando me lo propusieron no estaba todavía cerrado el hecho de que ellos estén. Es muy difícil el contacto con ellos porque ellos tienen una pena, ellos están en la cárcel, siguen estando en la cárcel, están hace más de 30 años en la cárcel. Ellos tienen una pena súper dura que ahora, gracias al documental, se las morigeraron un poquitito. Sí, hubo un cambio a partir del documental. Pero tiene una pena durísima que se llama, es como prisión por vida, una sentencia por vida, sin posibilidad de libertad condicional en ninguna. Entonces tienen que quedarse ahí hasta a morirse, más o menos, o hasta los 75 años, una cosa así. Claro. Como es increíblemente larga. Entonces eso hace que tengan muchas restricciones, es muy difícil comunicarse con ellos, no pueden recibir llamadas, solo pueden ellos llamar si uno les pasa dinero, les tenés que como comprar las fichas. Así y ellos, como y ellos de las películas. Sí, literalmente. Y ellos te tienen que llamar, son llamadas que duran 15 minutos. Entonces era difícil establecer contacto. Entonces cuando yo entré en el proyecto, y bueno, yo sabía que era una historia muy conocida. Yo había oído hablar de la historia, yo había vivido en Estados Unidos en esa época un tiempo, entonces un poco la conocía. Y enseguida acepté porque dije, bueno, ¿cuándo más me van a invitar a Hollywood a filmar? Y alguien que admiro, sí, Sí, yo me fui a vivir un tiempo a Los Ángeles. No, fue como, yo dije, ni lo pensé, o sea, no pensé nada. Igual era un desafío ridículo porque era, a ver, yo ni hablo también inglés, la historia es reconocida en Estados Unidos, la hicieron 200 veces, había ya como 20 documentales hechos sobre los Menéndez. Claro. Entonces ¿qué voy a hacer nuevo? Pero dije, dale, vamos. Entonces todavía ellos no estaban. Sí, no. Sí, era un... Sí. No se podía dudar eso. Entonces ellos todavía no estaban y eventualmente de a poco se lograron comunicar con la esposa de Lyle. Los dos tienen esposas. Sí. Es como, vieron, es bastante común en el mundo de la carcelario. cárcel. Sí, claro. Los presos y las presas supongo que también van consiguiendo parejas que están afuera. Y hay todo un estudio sobre el enamoramiento, claro. Por supuesto. Y que actúan en general como representantes para quienes están privados de la libertad. Claro. Tener alguien, una figura con la cual tienen alguna clase de ligazón un poco más íntima y actúan como representantes, literalmente. Entonces, de alguna manera, a través de la esposa se consiguió que Lyle aceptara hablar conmigo. Lyle es el hermano mayor. Y empecé a hablar y no podíamos ir a filmar. O sea, eso estaba prohibido. No podíamos ir con cámaras, ni con grabadores, ni con nada. No tenía ni sentido ir. Entonces antes de yo viajar a Los Ángeles, empezamos a generar llamadas donde Lyle me llamaba, me sonaba el teléfono, aparte todo un lío, pues no podían llamar a un teléfono de Argentina, entonces hacíamos un número virtual en Estados Unidos y todo eso con mi computadora. Me llamaba la computadora y yo apretaba rec, y a veces me equivocaba y no apretaba rec, y hay momentos increíbles que no salieron. Y empezamos a generar una relación que siempre en varias notas lo ponían, que es gracioso, pero era el año del Mundial. Claro. Entonces él empezó hablándome del fútbol, que les gustaba mucho el fútbol y no sé qué, y que iban a hinchar por Argentina y Messi, y que no sé qué. Por ese lado. Y un poco ahí hubo como un enganche. Creo que les gustaba a Lyle que yo no sea norteamericano, le gustaba mucho, como que yo hable español. Él no habla español igual, él sabe. Difícil la comunicación. No, sabe 3 palabras de español. No sabía nada, pero había algo ahí que le parecía bueno. Creo que sentía que el periodismo norteamericano siempre los había tratado muy mal. Sí. Y se le ocurrió que por ahí una mirada afuera podía ser distinta. Y entonces me empezó a llamar, hablábamos 15 minutos, se corta, y tenés que quedar esperando hasta que te llame de vuelta, pero a veces hay otro en la fila, porque es literalmente, como vos dijiste, son el telefonito en la pared. Y los escuchás hablar y a veces se pelean y a veces cortábamos, me decía, no, te tengo que dejar porque acá se arma un quilombo. Y pasan cosas de la cárcel, y entonces me llamaba y empezamos, bueno, ¿me llamás de vuelta? Sí. Dale, ¿querés un rato más? Sí. Bien. Y eran llamadas de por ahí de 2 horas, hacía 8 llamadas o 6 llamadas, una cosa así, y quedábamos para la semana siguiente. Y así hablamos durante 5 meses. Wow. Eric no quería nunca hablar,
hasta que finalmente en un momento Lyle le dijo, che, me parece que tendrías que hablar con este flaco, y de vuelta me llamó con la autorización de hablar solo 2 horas, de la autorización, que lo que había pactado con su esposa o no sé qué, y terminó siendo, hablamos 20 horas, no sé cuánto. Claro. Y fue muy fuerte, porque justamente al extenderse tanto en el tiempo se armó una relación y fuimos entrando en la profundidad, porque, bueno, a diferencia de los Joclender, ellos cuentan por qué mataron a los padres. Claro. Y lo que ellos cuentan, bueno, es la versión de ellos, yo personalmente les creo, el juicio se trató de eso, en parte. Tiene que ver con el abuso del padre y también de la madre. Y eso nunca fue un atenuante para la justicia norteamericana. Sí, lo fue en el primer juicio, porque ellos tuvieron 2 juicios. En el primer juicio les hicieron 2 juicios a la vez, uno para cada uno. Era una cosa muy rara, es largo de explicar, pero tenían 2 jurados, uno para cada uno, y los 2 jurados salieron empatados. Porque la mitad de los jurados les parecía que... a nadie le parecía que tenían que salir libres porque habían matado a los padres. Eso estaba fuera de discusión, pero sí que tenían que tener una pena mucho más liviana. Y es interesante esto, los jurados en general están divididos por género, se trata de que haya la misma cantidad de hombres y mujeres. Las mujeres siempre votaban un poco a favor de ellos y los varones siempre votaban totalmente en contra de ellos. Como entendiendo un poco de otra manera todas estas cuestiones ligadas con el abuso. Entonces se empataron, el juicio quedó empatado y se hizo un nuevo juicio. Donde ahí sí los... Tremendo. Tenemos mensajes, ¿no? En nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92. Y recuerden que también lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube en @ZIG Producciones. Bueno, muchos mensajes sobre el documental de El Carmel. Hablan de los memes. Dice, recuerdo que veíamos todos juntos en pandemia el documental y lo comentábamos en Twitter, hacíamos memes, etcétera. Dice, y también recuerdo el de Cabezas, nos dice Sandra, casos muy frescos en la Argentina que están presentes en el inconsciente colectivo de nosotros. También Hugo dice excelentes documentales, sobre todo con la investigación periodística. Recuerdo que en el de Carmel, por ejemplo, estaba hasta Rodolfo Barili, periodistas jóvenes que en su momento relataban los casos, fueron excelentes. También acá nos escribe Gastón, dice, quiero preguntarle a Alejandro si vos internamente pudiste descifrar por qué Gilla actuaba de esa manera. Yo creo es súper complejo eso, qué es lo que le pasaba por la cabeza a Gilla. A ver, hay toda una parte en la cual no nos metimos porque no nos pudimos meter del todo, esto nada, no lo contamos mucho, pero que tiene que ver con la infancia de Gilla. Gilla viene de un hogar, nació en Corrientes, de una familia, según dice Martín, bastante complicada. Martín da a entender, no me lo dijo tan explícitamente, pero da a entender que Gilla podría haber sufrido alguna clase de abuso. Claro. Entonces hay algo ahí probablemente que ya llevaba bastante complicado. Y después, a ver, creo que en algún sentido, digo, tómenlo con pinzas esto que digo, pero yo siento que Gilla era una mujer que quería ser independiente, que quería liberarse de algo que tiene que ver muy con la época. Se casó un poco con este marido con el cual se tenía que casar, como que ella fue cumpliendo con lo que tenía que hacer una mujer en esa época, y me parece que tenía otro tipo de espíritu. Y entonces una cosa un poco llevó a la otra. Por supuesto que tenía evidentemente algo patológico, porque terminó matando. Pero terminó matando también de una manera muy rara, porque empezó matando para liberarse de problemas, como de problemas previos, que le pedían la plata, y entonces supongo que ese primer crimen debe haberlo pensado bastante, cómo zafar de una situación. Pero y aparte de una persona que tenía estaba muy pendiente de la mirada de los demás, muy pendiente, todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo era qué iban a decir los vecinos, qué iban a decir las amigas, qué iban a decir los parientes. ¿Qué año fue esto? Los crímenes son del 78, 79. Claro. Y estaba metida en una doble vida, auténticamente, ni siquiera una doble, triple o cuádruple, porque tenía varios amantes al mismo tiempo.
el marido. Claro. Hacía como unos malabares. Entonces, yo en algún lugar, a ver, no es que la entiendo ni un poco, y ni me cae del todo simpática, pero hay un lugar donde me hago la composición de eso, de una persona haciendo malabares para sostener las apariencias. Sí, o para, además de las apariencias, para lograr ser eso que ella quería. Exactamente, ser, ¿no? y tener, Sí. y a la vez era muy generosa. Eso es muy interesante. Claro. Nosotros leímos todo el expediente donde la describen con mucho detalle, y ella era muy generosa. Invitaba todo el tiempo, regalaba. Y entonces es eso. Creo que es un personaje extremadamente complicado que creo que terminó matando. Claro. No es alguien que empezó matando. Creo Claro. que se metió en una bola de cosas que terminó en algo muy terrible. No la seducía, no es que estuvo macerando esa idea de matar. No. Sino No, que matar fue como se veía un acorralada, recurso ¿no? más Claro. para acceder a eso que ella quería, ¿no? Ujú. Totalmente, Sí. totalmente. Pero Sí. bueno, es un personaje muy difícil de entender. Sí, claro. Definitivamente. ¿Cuánto tiempo llevó Gilla la Y filmación? 2 años estuvimos o más. De rodaje habrán sido un par de meses. Eso, digamos, es como lo más rápido y lo Claro, que hacemos lo que más. parece que puede llevar más tiempo. No, es lo que hacemos, se somos resuelve. muy productivos. Pero bueno, es un rodaje al cual llegás con mucho trabajo de preproducción Claro, y eso de es lo que diseño. digo, por Mucho supuesto. diseño. Básicamente Sí. lo que hacemos es Ah. como diseñar y pensar las cosas muchos meses. Y después tenemos muchos meses de edición. Pero Claro. muchos meses. Estamos más de medio año o más, digamos. Podemos estar un año editando y toda la parte de postproducción. Entonces pensamos muy bien cómo es que se arma. Pero antes de todo eso, estuvimos por lo menos un año desarrollando el Investigando. proyecto, escribiendo, investigando Claro. y tratando de que nos lo aprueben. Claro. Básicamente. Claro. Volviendo a Carmel, ¿no? La entrevista con el marido de María Marta, ¿cómo? Porque hay también una intimidad, ahí hay un hombre que queda como en la mitad y sin terminar de saber si es culpable o si es víctima de la situación, pero como si su vida hubiera quedado en una pausa, ¿no? Totalmente. No es lo que uno espera de alguien que quizás si fue el asesino, no sé, digo, ¿qué sensación te dio No, esa? igual sí, está buenísimo eso que decís. Yo creo que en general cuando hay un hecho de violencia de estas características, la vida queda en una pausa Sí. de todo el mundo. Inclusive de los asesinos, es cierto que los asesinos que siguen asesinando tratan de escapar ahí Claro. siguiendo sus sí. tropelías, pero en general igual la vida de la gente queda en una pausa, porque si te fijas en Carmel, la de todo el mundo estaba en una pausa. Hasta en la de la particular. casa, Sí. la casa. La del fiscal, la vida del fiscal también estaba en una Claro. pausa. Quedó detenido en ese caso que no pudo resolver y o que intentó resolver de una manera mala y muy errada. Y lo mismo ahora vuelvo a eso, pero no sé, vas a Cabezas y hablábamos con Gabriel Michi, y si bien él ha seguido laburando y haciendo montones de cosas, hay algo ahí que quedó Sí, detenido claro. en esa noche en la cual él se fue antes. Ay, sí. Él se fue antes y tiene siempre la sensación de que si se hubiese quedado con José Luis, por ahí le hubiese pasado lo mismo, o hubiese sido él en vez de José Luis. Sí. Entonces hay algo eso, la violencia extrema, que es lo que pasa en Sí. estos casos, genera esas especies de pausas y ensucia un poco a todo el mundo, y todo el mundo queda un poco detenido en ese Sí. momento. En relación a Carrascosa, para mí fue durísimo hacer esa entrevista. Yo, así como hablo mucho ahora acá, porque Sí. estoy entrevistado, soy muy callado cuando entrevisto, Ujú. soy como buen escuchador y genero como un lazo muy fuerte visual. Hay algo donde me compenetro mucho Ujú. con mi entrevistado. Y con Carrascosa fue muy fuerte. Yo ya lo conocía bastante, nos habíamos ido a almorzar, a comer un asado, nos habíamos visto hablado un montón por teléfono. Si bien yo trato de no generar una gran intimidad con Claro, mis Pero entrevistados. ahí la conversación en ese En off. asado, no, ya sé, pero ¿ibas al hueso fuerte? No, era como, no, claro, por eso. No,
pero si hay que ir, voy, ¿no? Depende de eso mido un poco lo que el otro tiene ganas, lo respeto mucho. Ese vínculo, claro, ¿no? a eso voy, digo. Claro, es difícil, porque por ahí generás ese vínculo y decís, ¿qué hablamos de los chinchulines de la papa pero no le pregunto si la mató. No, a lo que voy es que vos estás también preparando un ambiente y un contexto terreno para tener esa entrevista. Sí, pero hay gente a la cual no conozco a veces, antes de entrevistar, que por ahí prefiero que por ahí quien me hace la producción periodística la conoce y me da como una pre-entrevista o alguna semblanza. No todo el mundo. A los principales sí, obviamente. Abre puertas en cuanto a la confianza que uno puede tener con la persona después cuando va a hablar en ese momento que vos sabés puede llegar a ser más determinante para lo que estás trabajando, ¿no? Totalmente. Pero con Carrascosa lo entrevisté durante 3 días. Fueron 3 días. Parece uno solo, porque está siempre vestido. Le pedimos que vaya vestido igual. Mira. Fue algo que pactamos. Pero fueron 3 días de entrevista y se fue poniendo cada vez más denso. Fue súper interesante y muy duro para mí. Y a mí pasaba algo raro con Carrascosa. Lo estoy pensando ahora un poco, pasó bastante tiempo. Yo nunca tuve la sensación de que Carrascosa sea el asesino. Siempre me parecían algunas cosas raras que decía, pero igual nunca, no sé cómo decirte, algo de feeling. Decía, no sé, también era la primera vez que hacía uno de esos. ¿Te llamaba como raras? ¿Qué no, como de repente la primera vez que nos juntamos decía, bueno, pero pobre mi familia porque ellos llegaron después y yo estaba ahí, dice. Y era un poco ambiguo, porque era, bueno, ellos llegaron y yo los metí en el quilombo del crimen mío, claro. O bueno, o yo fui el primero que llegué y generé esas hipótesis. Decía como cosas ambiguas, que no entendía si era soy o no soy. Claro. Pero eso, yo no tenía la sensación de que él fuera el asesino. Aún así, cuando fui a entrevistarlo, en el equipo sí había gente que pensaba fuertemente que era el asesino. Entonces estábamos como teníamos un gran tironeo interno. No, en Carmel nos matamos. Estaban los carrascosistas, los molinapiquistas. Era bien complicado. Yo soy en general de creo y no creo. Estoy como soy muy Corea del Centro y creo que todos tienen algo de verdad, que la verdad es un poco la sumatoria de las distintas mentiras. Como entonces no creía que él fuese el asesino, pero lo entrevisté pensando que sí era el asesino. Como hice ese ejercicio, dije todo lo que me diga lo voy a resignificar pensando que me está diciendo, como hice un poco ese ejercicio. Y entonces la entrevista se fue poniendo medio densa, porque también yo me ponías picante. Claro. Sí, claro, y aparte cada cosa que él me decía, me está diciendo que la mató. Claro. Era medio acá raro. Acá buen indicio, claro. Pero se fue poniendo densa, no sé por qué se puso muy densa la entrevista al final. El tercer día, yo quedé como pero vacío, me acuerdo. Claro, sí. Y eso, o él por ahí sentía que yo le quería sacar una verdad. Fue muy fuerte, pero salió una entrevista, creo que muy buena. Claro. Muy buena, y bueno, gran parte de lo que es Carmel tiene que ver con esa entrevista. Sí, claro. A ver, pero me pasó algo parecido a lo que me pasó con los Menéndez, porque cuando, me acuerdo, hablando con Laila en especial, cuando llegamos a hablar del abuso y de lo que hacía el padre, hubo algunas veces que yo cortaba y quedaba con ganas de abrazar a alguien y llorar. Claro. Y con Carrascosa también me pasó eso. No sé por qué. Igual nunca pensé que sea que le haya matado a María Marta. Pero supongo que algún otro aspecto oscuro de su persona fue lo que me produjo eso, que todos, digo, no es por Carrascosa en particular, todo el mundo tiene eso. Claro. El fiscal también tenía sus aspectos oscuros. Sí, claro. Y el después, cuando salió el producto, digamos, hubo un feedback ahí con los entrevistados. Fue muy raro eso. Porque bueno, por supuesto. Fue muy raro y es el momento más difícil de todos de hacer esto. Sí, o sea, las entrevistas son duras, pero cuando te dan su evolución es difícil. Carrascosa, él lo que me expresó es que le gustó. ¿Vos esperás que ellos te digan algo? ¿Cómo es eso ahí? ¿Vos no, sabés mejor que no me digan nada. No, ya sé, viste que llega el mensaje. Archivar, pero vos sabés que va a llegar. Cuando haces una nota y decís, ¿qué pasó? Bueno, y por ahí le encantó, por ahí, viste, se sintió retratado, pero bueno. No, pero claro, acá, pero piensen que acá además, bueno, es como una nota escrita, digamos, cuando ustedes hacen una nota escrita, bueno, y sí, porque él te dijo algo y sí, y tu filtro cómo salió y lo editaste, vos estás editando las palabras, bueno, es lo mismo.
Mira, Carrascosa lo vio y le gustó, a Molina Pico también le gustó. Después yo creo que Carrascosa cambió de idea, pero porque adentro de la familia... No, es que pasó algo que a mí no me gustó con Carmel, que es que yo estoy convencido que la gente ve lo que quiere ver. Sí. Y eso lo sé de siempre y con Carmel me convencí de eso. Entonces, quienes pensaban que Carrascosa había matado a María Marta, siguieron viendo eso en la serie. Encontraron en la serie la confirmación. Y quienes no lo pensaban, también pensaron que Carrascosa no había sido. Y entonces mayoritariamente la gente pensaba que Carrascosa era, y parte de los memes y de todo lo que pasó, yo creo que volvió a abrir un poco la caja de Pandora para ellos, para la familia. Sí. Entonces yo sé que John Hurtig se enojó bastante, Irene se enojó, pero después creo que lo pensó y que estamos en una buena relación. Cada tanto nos escribimos, pero hay buena onda. Y yo creo que Carlos un poco primero le gustó, cuando lo vio le gustó, sí. Y después por ahí habló con el resto de la familia y le dijeron, cambió. Pero mirá que quedás pero al final pero para mí no queda, sí. pero para mí no, él no queda como el asesino, para nada. Y de hecho tengo un amigo, muy amigo, que la vio, que no sabía, ni siquiera había seguido el caso, pero vio la serie y me llamó y me dijo, ese fiscal está loco, es un hijo de puta, él hizo todo para acusarlo a Carrascosa, que era inocente, es obvio que es Pachelo. Digo, entonces había gente que veía, digo, la lectura... Cada uno vio... A ver, y es el riesgo de hacer algo, eso, si se quiere, un poco más periodístico, o por lo menos que yo entiendo como periodístico, que es poder mostrar las distintas miradas y las distintas voces. Yo trato de hacer eso, pero bueno, eso tiene su riesgo, porque a veces uno no está diciendo, ese es el culpable, ese es el culpable. No, claro. Pero esa es la justicia, la que quiere decir eso. Sí. Y Molina Pico flasheó guionista al principio, ¿no? Cuando, con las teorías al principio del caso, me acuerdo que eran buenísimas, eran para el True Crime, pero tal cual. Por ahí excedió. A ver, tenemos más mensajes. Sí, en el 11 55 77 11 92, Camila de Avellaneda dice, soy estudiante de cine, me encanta escuchar a Alejandro. Le quiero preguntar por qué cree que en Argentina hay tan pocos documentales. No hay pocos, hay un montón de documentales y hay una tradición documentalística alucinante, re vieja, desde los 60, desde los 50, te diría. Hay un montón y hay que buscarlos. Y de hecho las plataformas hoy vienen a buscar nuestros documentales. Claro. Digo, eso es así y digo, por todos los que yo hice son una muestra de eso, pero hay muchos otros. Está lleno de documentalistas y, a ver, estamos en un momento muy complicado en relación al cine y al financiamiento del cine. Entonces en este momento, digo, y quien sufre mucho eso es el documental, porque justamente es un género, si se quiere, un poco más chico. Entonces, cuando hay un desfinanciamiento muy grande, que es lo que está pasando ahora en relación al Inca, etcétera, bueno, hay menos documentales, pero está lleno. Y si entran a la página, por ejemplo, de Cinear Play, que todavía existe, la página del Inca, van a encontrar montones de documentales excelentes y que nunca vieron. También acá Lu dice, arranqué el documental de Cabezas el año pasado, dice, no cuando se estrenó, el archivo es increíble, está buenísimo y bueno, me resuena la impunidad de ese momento y la actual que hay en las distintas esferas judiciales. Le quería preguntar a Alejandro qué fue lo que más le impactó al realizar este documental. Nada, meterte en esa historia, creo que tiene que ver con eso que dije hace un rato, que es esta idea del inicio de la historia, ¿no? Hay algo de Cabezas está en una fiesta, le viene sacando fotos a Chabrán, porque lo están buscando para ponerlo en la tapa de la revista, con un periodista, y tratar de sacarle una entrevista, una cosa totalmente ingenua y básica del trabajo periodístico. Sí. Y se queda un rato más en una fiesta, y se va contento de la fiesta, y vienen unos tipos, se lo llevan, a punta de pistola lo esposan en su auto, lo matan de 2 tiros y lo prenden fuego. Es espeluznante. Creo que eso, cuando iba tomando conciencia de cómo es que lo mataron a Cabezas, es como espeluznante. Y después empezás a ahondar en las cosas y te das cuenta que Duhalde pasaba por donde estaba Cabezas, como te das cuenta de una cosa perversa, oscura, pensada, premeditada.
muy fuerte. Es una historia para mí tremenda, y eso, con muchas implicancias y que habla de una época. Y esa, de todas las que yo hice, digo, yo hablaba esto de un poco que soy muy Corea del Centro y que me gusta tener las muchas voces. Sí. Cabezas es probablemente de mis películas la que menos así es, donde yo decidí posicionarme muy claramente de un lado. A ver, tampoco nadie del otro lado, que no sé cuál es ese otro lado, porque justamente el problema... se reconfiguró y no, pero aparte creo que parte del problema de la historia de Cabezas es que no entendés del todo quién es ese de otro lado. ¿Quién era? Chabran, estaba puesto en Chabran, pero Chabran no está porque se mató. Entonces como que no hay nadie. Quienes nos acercamos relacionados con Chabran no quisieron hablar y hicimos muy fuertemente ese intento y hasta el último minuto había alguien que por ahí hubiese hablado, pero no terminaron hablando. Entonces también hubo una decisión de que esa es la historia. Claro. La historia es la que un poco la que planteó la justicia, la que planteó Noticias, la que todos conocemos. Entonces contamos esa historia. Yo, si hubiese tenido la posibilidad de tener esas voces, de tener otra voz que me diga otra cosa respecto a esa historia, con lo cual doy por asumido que la aceptan como la historia real. Claro. A mí me gustaría saber más respecto a quién era Chabran y eso, quién era ese otro, quién es ese poder que está detrás del crimen de Cabezas y qué es lo que quiere decir. Creo que no sé hasta dónde lo vamos a terminar de saber alguna vez. Claro, quizás es distinto la perspectiva desde el momento en el que vos hiciste, ¿no? Quizás había una lógica de poder en el momento cuando es el asesinato que era como esta lógica del el empresario, la impunidad, el vínculo con la política, pero ¿no? suena hay algo donde el propio después suicidio de Chabran y que yo sé que todo el mundo se imagina que está en una isla, pero la verdad es que yo conocí gente y hablé con gente que lo vio muerto a Chabran. Digo, Facundo Pastor, por ejemplo. Sí, Caraba, ¿no? Sí, Carabajal. Tres personas, Carabajal, Facundo y Facundo que se metieron y lo vieron. Entonces digo, y hay gente muy creíble. Sí. Entonces, el propio suicidio de Chabran te hace pensar que, bueno, que esto era... Hay algo muy mafioso y muy grande ahí atrás. Y bueno, yo no soy muy conspiranoico y todo eso, pero en el caso Cabezas... hay algo ahí. Claro. Además, había pasado un año desde que él le había sacado la foto de la que era la portada. Claro. Hasta el asesinato. Tratando de sacarle fue una como nueva. Todo, otro verano. Claro, al otro verano. Quizás uno cuando en el recuerdo cree que fue esa misma temporada. No, un año después fue. No. Ellos justamente querían ahora poder hacerle la entrevista. A ver si hablaba. Claro, a ver si hablaba, claro. Tal cual. Tremendo. ¿Te pasa, una curiosidad, cuando uno como periodista escribís una nota quizá con el entrevistado y el entrevistado se queda después recalculando todo lo que dijo, lo que te contó y te dice, no podría ver la nota antes de que se publique? Y sabes que no, pero te sucede con los documentales. Sí, y yo hago algo muy antiperiodístico, que a los periodistas no les va a gustar, que es que cuando la gente se sienta delante de mi cámara sabe que tiene un tiempo prudencial para decirme eso. Que se pueden arrepentir, si quieren, de lo que acaban de decir. Les pido que me lo digan en el momento y que lo digan de vuelta, como quieran. Okay. A mí, a ver, yo no estoy buscando, yo no soy la justicia, insisto. No estoy buscando la resolver crímenes ni nada por el estilo. Entonces, a mí lo que me interesa es lo que tenga para decir esa persona, porque de alguna manera... A ver, yo creo que al final la verdad sale en ese rostro, en esa cara, en esas palabras, en lo que tenga para decir, así sea una mentira. Digo, la verdad es esa mentira. Al final, esa persona es un mentiroso. Sí, claro. Y esa es la verdad al final. Sí. Y yo creo que eso se nota. Entonces yo prefiero que se sientan cómodos y que hablen. En general, nunca nadie me lo pide eso. Nunca. Me pasó... Creo que en Los Menéndez nada más me llamó la tía de Los Menéndez que había dicho no sé qué y que por favor no nombrara una cosa como nimia. Nunca me pasa, pero sí les doy esa posibilidad. Entonces les digo, mira, si no me llames dentro de 6 meses, pues yo ya terminé la película, pero si no sé, te queda resonando, te vas a tu casa y decís, che, me mandé una macana, esto por favor no lo cuentes, esto debería ser off. Porque tampoco estoy emitiendo en vivo. No, está bien. ¿Entendés? Claro, Entonces claro, pero por ahí a vos te significa volver a hacer tenés una entrevista no, es tipo, eso no te lo voy a poner, te respeto eso.
Y a mí yo sé que eso, proponer eso, y yo lo voy a hacer, si me lo piden, lo voy a hacer, digo, eso es un compromiso. Yo sé que eso al otro le da una tranquilidad. ¿No? Sí, y en general, por eso te digo, nunca me lo piden, pero lo ofrezco. Perfecto. Entonces, No, está bien. No, yo también igual preguntaba si antes de que salga dicen, che, no lo podría ver, no me mostrás cómo quedó. Claro. No, algunas veces te lo piden como condición, muy pocas veces me pasó que te lo pidan como condición para darte la entrevista. Claro. Me pasó, mira, no voy a decir quién, pero un importante empresario que aparece en uno de mis documentales, que pidió, pero fue la condición de la entrevista. Para poder participar. Claro, fue condición para la entrevista y nos parecía que valía la pena. Bien, si claro. no, a ver, no sé si hubiese arreglado eso con Carrascosa. No, me hubiese pensado si tenemos que hacer está bien. directamente, si es viable hacer este proyecto, si vamos a tener ese nivel, porque ya directamente es como una especie de control de censura medio raro. Sí, no, eso no. Está sí, bien. a veces te piden verlo antes. Te dicen, che, pero no me lo mostrás antes y sí les ofrecemos, cuando está terminado, Sí. pero todavía no se está por estrenar, es tipo, Poder verlo. míralo. Sin derecho para que a no, veto. Claro, obvio. no es que ya claro. está terminado, Sí, es para ya que está. vos no te sorprendas Después. Bueno, Ok. está bueno. Está Eso sí, bien. de hecho Carrascosa y Molina Pico, yo te decía que lo vieron un día antes. Mirá. Vieron Netflix- la privada antes de la privada de Privada prensa. de prensa, claro. Sí, Netflix te deja como junto con los periodistas. Claro. Ah, ok. Y eso está bien para no, a ver, también para no pegarse como el... Sí, ¿viste? como en el momento no dormía hasta que... O claro. bueno, saber, ahora se estrena y se me viene la noche porque todos van a empezar con los memes y bueno, Claro. listo. Ya, por lo menos ya lo saben. Claro, tremendo. Bueno, ya tenemos un minuto, pero quiero que me cuentes alguna anécdota de ese primer video con Ilia Kuriaki. Eran todos muy chicos, ¿no? Todos. Ellos y vos también. ¿Cómo fue? Yo había hecho uno antes con ellos del disco anterior, Sí. que se llama Virgen de Riña, que era video muy pobre y chiquitito, que todavía ellos eran más chicos. Y bueno, y después cuando sacaron el nuevo disco, nada, vinieron, había sido buena la experiencia anterior. Y ahí fue como, vamos por más, era muy el momento de los 90, de los clips a full, había salido Matador de los Cadillacs, Claro. entonces era, contemos una historia y bueno, y deliramos. Y que laburar con ellos es alucinante porque tienen un vuelo, Sí. entonces escribimos el guión entre todos, fue hermoso, Espectacular. hermoso y divertido. Qué bueno. Bueno, Alejandro, hermosa entrevista, muy Gracias, lindo haber sí. compartido este tiempo con vos, con las historias que nos contaste, nos metiste como en otras dimensiones de tus historias, de tus películas, así que Está muchísimas bueno porque gracias. se acerca el fin de semana y muchas Sí. veces Sí. decís, quiero ¿Qué ver miro? algo. Ay, Y sí, ahí te esa dejamos la situación lista. de vacío enfrente de la pantalla de no saber Sí, a qué darle ver. play. Busca esto, Ya claro. Pueden ver la de Nair también. La de Nair que no hablamos. Está en, No, en- sí, en- no hablamos. en Cierto. Amazon. Sí, está en en Amazon. Prime. Sí, Bien. Sí, sí, sí. Siempre- No, siempre nos le hago el- quedamos le hago el sin tiempo, chivito, pero ¿eh? sí, Sí. está buenísimo. Sí. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicas, y nosotras nos reencontramos el próximo viernes, Así es. 12 del mediodía, en otro Deseo Consumido.